Doctor, me han dicho que mi hija tiene un trastorno de la alimentación y estoy muy preocupada. Por favor, explíqueme de qué se trata. Mire, señora, hay muchas clases de trastornos de la alimentación. Hay algunos niños como la suya que tienen mucha dificultad para comer, no quieren comer, pierden demasiado peso y se enferman. Hay otros que se hacen atracones y a veces esto se combina. Hay otros que se inducen el vómito. Hay otros que hacen ejercicios constantes. Hay otros que usan laxantes o píldoras para adelgazar. Así que hay una gran variedad. Y por supuesto, a veces uno puede complicarse con otro. ¿Puede morirse alguien de esas enfermedades? Ya, me imagino que esa es la gran preocupación que usted tiene porque la vio a su hija tan enferma. Y a veces uno puede tener problemas de corazón, con latidos cardíacos muy bajos, y puede tener problemas en la sangre de las sales y demás, deshidratarse. Y por supuesto, sin atención médica, es una enfermedad peligrosa que ocasionalmente puede alguien morirse de ella. Pero hoy en día sabemos cómo tratarla y los tratamientos para recuperación nutricional son muy exitosos. ¿Cuáles son los problemas de salud que puede causar un trastorno de la alimentación? Bueno, el trastorno de alimentación en casos extremos puede producir bradicardia, que es un latido cardíaco muy bajo, que puede conducir a arritmia, que es cuando el ritmo del corazón cambia, es irregular y puede en raros casos incluso dar un paro cardíaco. Así que es por eso que hay que alimentar para que los latidos cardíacos no bajen tanto. Otra complicación que pueden tener es el azúcar bajo, hipoglucemia, que puede dar desmayos, episodios de síncope. También puede haber enlentecimiento del vaciamiento del estómago, de modo que se hace muy difícil el comer, porque el estómago está débil, y a veces se desayuna la niña y llega la noche y todavía parte del desayuno está en el estómago. Puede causar estreñimiento, constipación. En algunas circunstancias puede afectar el hígado y hacer una infiltración grasa del hígado que no es bueno para el hígado, por supuesto. De modo que, como verá usted, puede afectar la salud en general. Por ejemplo, la falta de menstruación al cabo de un tiempo puede llevar a una osteopenia, incluso crear una fractura. De modo que es una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinario. Mi hija perdió su periodo menstrual. ¿Puede quedar estéril? Es muy común que las niñas cuando están desnutridas o malnutridas pierdan su periodo menstrual. Es como que el cuerpo se defiende de un posible embarazo y para mantener su energía. Y a veces incluso puede ser resultado de estrés y algunas niñas pierden el periodo antes de perder peso. Pero en todo caso, con la rehabilitación nutricional, todas las niñas vuelven a tener su periodo y no hay riesgo de infertilidad. Mi hija está muy triste, llora todo el tiempo, no quiere ver a nadie y todo el tiempo está mirándose al espejo, tocándose la barriga y diciendo que está gorda. ¿Cómo puedo ayudarla? Mire, lo que le está pasando a su hija es parte de la enfermedad. Y esa preocupación de su propio cuerpo que se chequea y se mira, nosotros la llamamos distorsión de la imagen corporal, porque realmente se ven así. Y ¿sabe una cosa? No se la puede ayudar diciéndole que no es así o asegurándola que no está gorda o demás, porque es una preocupación, una obsesión que no se puede calmar nunca mientras dura
la enfermedad, no hay nada que pueda aliviarlo. Entonces lo mejor que uno puede hacer es tratarla bien y distraerla. Es extraño ese síntoma, ¿no? Es algo raro y parece tener su origen en ciertos cambios cerebrales. Mi hija está parada todo el día, hace ejercicio por horas y no puedo hacer que pare. ¿Cómo puedo ayudarla? Esa es una de las dificultades más difíciles de tratar, porque ese comportamiento es una combinación de ansiedad, porque ella está sufriendo todo el tiempo, y el deseo de gastar calorías para no aumentar de peso. Y entonces lo mejor que uno puede hacer nuevamente es un trato amable, distraerla, sentarse con ella y esperar a que con el tratamiento la conducta amaine. Pero puede llevar bastante tiempo. Es a veces el último síntoma en mejorar. ¿Por qué le cuesta tanto comer? ¿Cómo puedo ayudarla? Le cuesta mucho comer porque esto es una enfermedad mental. O sea, no es que sea simplemente que tiene dificultad para comer. Por ejemplo, algunas personas cuando están emocionalmente mal no tienen apetito y no quieren comer. Y eso es realmente normal. No, esto es distinto. Esto es un mandato. Algunas chicas, admitiéndolo o no, incluso sienten una voz que les dice no podés comer, una voz que les dice sos un chancho, sos una gorda, no debés comer. O sea, una fuerza interior tremenda que es difícil de calmar. Y entonces la mejor forma que usted tiene para ayudarla es entender lo que le está pasando, entender que está sufriendo, aceptar ese sentimiento y decirle que la ve a usted a ella preocupada y triste y que por supuesto usted siempre va a estar al lado de ella ayudándola y ayudándola a alimentarse. La otra cosa es que en algunas personas, muchas realmente, la pérdida de peso produce un episodio de depresión y hasta que no se recupere peso, la tristeza y la depresión va a ser muy intensa. Y para complicar las cosas, a veces hay algo que los médicos llamamos comorbilidad, que es cuando se da el caso de que la persona tiene dos enfermedades. Una, el trastorno de la alimentación, y la otra, una enfermedad depresiva, que por supuesto necesita también ser atendida, a veces con medicación. Creo que mi hija está vomitando. ¿Qué hago? Si usted sospecha que su hija está vomitando, tiene que mencionárselo al equipo para que le ayuden, pero usted tiene en este momento realmente la obligación de interferir con los vómitos que la pueden enfermar. Así que usted puede directamente decirle que ella no puede ir al baño después de comer y que ella tiene que ir al baño antes de comer y por supuesto la puede distraer hablando con ella, con juegos, dándole el teléfono para que después de comer pueda hablar con sus amigas o con quien desee. Habitualmente, después de una hora de comer, si se induce el vómito, ya no se pierde comida, porque la comida ya salió del estómago. Así que una hora de observación. No es una cosa fácil. Las niñas, los muchachos que tienen esto también se rebelan, pero ahí es donde uno tiene que estar firme. Mi hija no come y se corta. Tengo miedo que se suicide. ¿Cómo puedo ayudarla? Cuando uno tiene esa situación de cortarse, eso indica que la persona está sufriendo mucho. Y al cortarse estimulan
unas sustancias que se llaman endorfinas, que llegan al cerebro y calman un poco a la persona. Así que el cortarse requiere un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Se puede usar medicaciones para aliviar eso y, por supuesto, terapia también. El no comer es también a veces causa de que las endorfinas suban, y muchas chicas cuando no comen empiezan a sentirse mejor y entusiasmadas, como un éxito, como un triunfo. El no comer es un triunfo. Y por supuesto, no es así, pero no es eso lo que la niña siente, y es ahí donde usted puede ayudarle sentándose con ella, alentándola, diciéndole un bocado más. Últimamente mi hija se queja que le duele el estómago, por la noche va al baño y se queja de diarrea. ¿Qué puede estar pasándole? Mire, algunos que tienen realmente esa pasión por adelgazar, usan de lo que pueden, y una de las cosas que pueden hacer es usar laxantes. En realidad los laxantes no producen pérdida de peso real, producen deshidratación, pero el peso no es el peso de los músculos o de parte del cuerpo que se va, es solamente agua. Y ese agua se va, por supuesto, en forma de diarrea. Cuando uno para de usar laxantes, porque por supuesto a veces no los puede tener siempre a mano, puede haber una reacción por la deshidratación crónica y de repente puede haber un aumento de peso masivo, importantísimo. Muchas libras, nuevamente es retención de agua, pero puede asustar a la niña y crear un círculo vicioso. Así que es importante, uno, no dejar ningún laxante a mano en la casa. Dos, fijarse de que ella no compre laxante con su dinero. Y tres, impedir el uso de laxante va, por supuesto, a aliviar el dolor del estómago y eliminar la diarrea. ¿Qué es la distorsión de la imagen corporal? Y sí, ese tema de la distorsión de la imagen corporal todavía no se entiende, pero es algo real. Se ha visto, por ejemplo, en estudios donde las niñas estiman en un dibujo cómo es su cuerpo, y realmente, especialmente el abdomen, las nalgas y los muslos, tiene una visión de algo mucho más grande de lo que realmente es. Y esa percepción es muy real. Recuerda un poco a lo que pasa en los miembros fantasmas de soldados o personas que pierden un brazo o una pierna, pero siguen con la sensación de que el brazo está ahí o la pierna está ahí, incluso a veces con dolor, cuando no está. Es algo muy extraño, y yo a veces llamo eso la gordura fantasma, ¿no? Porque no es real. Y la única forma de ayudar eso, aunque parezca extraño, es el aumento del peso corporal. A medida que se va normalizando el peso, poco a poco se van desvaneciendo esas sensaciones. Pero lleva su tiempo. ¿Cuál es el origen de la anorexia nervosa? El origen de la anorexia nervosa, hay controversia al respecto, ¿no? Pero lo más común que se ve es que el origen es una dieta. Dos personas pueden empezar una dieta de adelgazamiento al mismo tiempo. Una de ellas no desarrolla anorexia y la otra sí. ¿Por qué desarrolla anorexia? Bueno, puede ser que haya un componente genético, porque si uno estudia las historias familiares de las niñas con anorexia, hay 4 condiciones que se ven en la familia o del padre o de la madre. Y esas 4 condiciones son, número 1, un trastorno de alimentación en un familiar, un primo o alguien. Número 2, un trastorno afectivo,
como ser depresión, enfermedad bipolar, etc. Número 3, y ese es el más común, trastorno de ansiedad, miedo, fobias. Y número 4, alcoholismo y abuso de sustancia. Parecería ser que eso es como una colección de posibilidades de que cuando alguien tiene un mal momento en su vida, surgen. Y la anorexia a veces surge especialmente, cosa extraña, en niñas que ya de por sí tienen peso bajo. Cuando son niñas que tienen peso alto, es más difícil de diagnosticar porque tienen anorexia a un peso normal, pero corren los mismos riesgos médicos que las otras niñas. Así que nos tienen ocupados los médicos. ¿Qué es la bulimia y qué es un atracón? Sí, mire, la mitad de las niñas con anorexia a veces en algún momento pueden tener atracones. Los atracones son cuando uno come una cantidad muy, muy grande de comida en muy poco tiempo y en forma secreta. Y un atracón ocasional puede ser una variante de lo normal, por ejemplo en festividades como el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, etc. Pero atracones frecuentes es un trastorno de la alimentación. Muchas veces las niñas se sienten culpables de los atracones y entonces se autoinducen el vómito. Muchas veces las familias no se dan cuenta de que hay atracones porque el comportamiento es oculto, a veces se da durante la noche. Así que una forma de darse cuenta es vigilando la comida que hay en la casa y ver si de repente, por ejemplo, un galón de helado ha desaparecido de la noche a la mañana. ¿Son hereditarios los trastornos de la alimentación? Hereditario en el sentido de que uno está condenado a tener hijos o hijas con trastorno de alimentación, no. Hereditario en el sentido de que hay una predisposición a tener trastornos de alimentación, sí. Y en ese caso, cuando hay una historia familiar abundante de este tipo de trastorno, la mejor medida que uno puede tomar es evitar las dietas, que entre paréntesis han sido demostradas que no tienen utilidad alguna. Para nada, no sirven, no ayudan a nadie. Mi hija es rebelde, desagradecida, testaruda y al no comer está arruinando la vida familiar. Ya se hace muy difícil la vida de la familia con una niña que está en búsqueda fanática de la delgadez y no puede pensar en otra cosa y su conducta puede ser a veces bastante desagradable. Pueden gritar, pueden empujar a la madre, pueden hacer un montón de cosas, pero aquí la invito, señora, a que piense en algo muy importante. Eso es la anorexia que la tiene dominada a su hija. Y su hija no puede controlarse. Sus actos de esa conducta tan que usted describe como rebelde, realmente no los puede evitar. En la Edad Media, cuando alguien tenía un trastorno emocional o psiquiátrico, la gente decía que estaba posesionada por el diablo. Bueno, en este caso se puede usar el concepto de que su hija está posesionada por la anorexia. Y tiene que usted distinguir cuándo habla la anorexia y cuándo habla su hija. Cuando su hija habla de un peinado que quiere hacerse, de unos zapatos que quiere comprarse, de un curso que quiere tomar, o lo que fuese, es su hija hablando y préstele atención. Cuando su hija está hablando de que ella está gorda, que está comiendo demasiado, que usted le está dando comida en forma secreta para engordarla y otro tipo de ideas de ese tipo, no es su hija la que habla, es la anorexia.
Y eso le va a resultar útil a usted tener en cuenta esa diferencia, porque entonces le va a dar pena, le va a dar dolor lo que está pasando su hija y se va a armar de la paciencia necesaria para ayudarla a que coma algo y esté en tratamiento. Doctor, ¿puede recetarle una medicina o un tónico para que se cure? En estos momentos hay muchos estudios sobre medicaciones para ayudar a las niñas con anorexia, con bulimia y otros trastornos. Se ha visto que la bulimia puede ayudarse bastante. Ya hay una medicación aprobada para la bulimia e incluso uno de los antidepresivos puede tener un efecto muy positivo. Para la anorexia es un poco un área de controversia. Muchas niñas con anorexia reciben medicación porque tienen comorbilidad, como dije antes, si tienen una enfermedad depresiva o tienen un trastorno de ansiedad o tienen obsesiones, sí, medicación puede ayudar con eso, pero no mucho a la anorexia. Cuando la anorexia es muy severa y tiene como diría yo, un sabor un poco loco, un poco psicótico. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una niña que estaba de vacaciones y me decía que quería escribirme, pero no podía, porque no podía lamer la estampilla porque le iba a dar calorías. Ese tipo de pensamiento es muy extraño. Cuando los pensamientos se vuelven muy raros, hay medicinas antipsicóticas que a dosis baja pueden ser efectivas. Pero la verdad, la medicina más poderosa de todas es la comida, por encima de todo. Doctor, ¿es verdad que una vez que uno tiene anorexia, la tiene para siempre? No es cierto eso. El mundo está, como le digo yo a mis pacientes siempre, lleno de ex-anoréxicos, ex-alcohólicos, ex-bulímicos, lo que usted quiera. La gente puede superar las cosas. Pero una persona que ha tenido anorexia nunca más en su vida debe comenzar una dieta porque pueden empezar los síntomas de nuevo. Más de la mitad de la gente que tiene anorexia nervosa se recupera. De esa mitad, la mayoría se recupera totalmente. Otros se recuperan, pero parcialmente, o sea, están sanos, están bien, pero tienen alguna dificultad con la comida. La otra mitad, una mitad, todavía tiene síntomas de anorexia, pero funcionan bien, ¿no? Tienen su trabajo, incluso si corrigen su amenorrea, tienen sus hijos. La preocupación anoréxica subsiste, pero ya no los daña. Y una cuarta parte, lamentablemente, sigue con la enfermedad por muchos, muchos años, y es ahí donde se hace peligrosa. Aunque sabemos de pacientes que, por ejemplo, han tenido la enfermedad por 7 u 8 años y se han curado. Mi compañero y yo tenemos ideas muy diferentes de cómo hacer que nuestra hija coma y últimamente estamos peleando mucho. ¿Quién tiene la culpa? Es natural que cuando la gente siente ansiedad, porque ustedes quieren a su hija y quieren ayudarle, tengan sus propias ideas. Porque fíjense, ustedes han sido criados por padres distintos. Cada uno es educado con normas diferentes y después quiere aplicarlas cuando hay una situación de problema. Así que no es inusual que los padres tengan ideas diferentes de cómo ayudar a la niña. Es importante no pelearse delante de ella, porque la anorexia enseguida, no su hija, la anorexia toma ventaja y quiere imponer su comportamiento. Cuando hay ese desacuerdo, es muy importante que los padres participen en una terapia basada en la familia, que les puede ayudar mucho en resolver y dirimir sus diferencias. Nadie tiene la culpa de la anorexia. En épocas antiguas,
y estoy hablando de hace 20, 30 años atrás, se pensaba que era culpa de los padres que los chicos tuvieron anorexia. Una idea totalmente absurda. Lo mismo se pensaba antes del autismo y de otras enfermedades. No tiene nada que ver. Los padres no tienen ninguna culpa. Es más, los padres, desde el punto de vista mío y de la gente que trabaja en esto, son la solución. Son los mejores aliados del equipo médico para ayudar que la niña salga adelante. ¿Cuál es el mejor tratamiento para los trastornos de la alimentación? Hay muchos tratamientos efectivos. A veces no todos son accesibles por problemas de seguro y por problemas de distancia y demás. El ideal es uno que se llama tratamiento basado en la familia. En inglés, las iniciales de las cuales habla la gente es FBT, Family Based Treatment, que consiste en encontrarse con un terapeuta que trabaja con la familia para ayudar a los padres a que tengan autoridad, autoridad amable, autoridad cariñosa, pero autoridad en alimentar a su hija. Por supuesto, eso lleva muchas sesiones. La duración habitual del FBT es entre 20 y 24 sesiones, pero puede ser muy efectivo. Cuando eso no es posible, hay una terapia individual que se llama Adolescent Focused Therapy, que puede ser de ayuda. Que está basada en la familia, inicialmente no se hace realmente terapia. Todo el tratamiento está basado en encontrar la vuelta y la forma en que la niña se alimente. Y recién cuando la niña se está alimentando, se empieza a ayudarle con sus problemas individuales que pueda tener. Y posiblemente eso se deba a que un cerebro mal alimentado difícilmente pueda hacer terapia. Me imagino, señora, que usted va a tener muchas más preguntas y me pareció que usted tenía realmente un gran interés en ayudar a su hija y ese es el componente primordial del tratamiento. Hay equipos que la van a ayudar con eso y le agradezco la oportunidad que me ha dado de compartir con usted algunos de los conocimientos nuevos sobre los trastornos de la alimentación. Esas fueron preguntas muy buenas. Muchas gracias por su atención y por supuesto, si tiene más preguntas, no vacile en preguntarle a su doctor o sus enfermeras.